Buen día, buen día. Bueno, recibiendo a otro entrerriano, le decíamos recién. Sí, a un entrerriano y a una amiga y compañera de muchos años. La verdad que para nosotros es una alegría que ellos estén aquí. Queríamos que vengan por muchas razones, por la formación, por la experiencia que tienen Carlos y Mercedes, pero además por también el rol protagónico que tuvieron en los gobiernos de Néstor y Cristina. ¿Y a qué venir? Lo que estaban haciendo ellos con vos recién, con ustedes, ayudándonos a comprender mejor este presente lamentable que vive la Argentina y ver hacia dónde vamos. Bueno, vamos a hablar un poquito de política, pero no puedo dejar de preguntarle, por ejemplo, de la inflación, de cuánto va a ser finalmente este año. Hay quienes hablan, por ejemplo, del 30%. Hay que leer, recién Carlos hacía referencia a lo que era el prospecto cuando se fue a renegociar vilmente con los fondos buitre, y que se decía por gran parte de la verdad, que no había tal herencia terrible como esgrime el gobierno. También hay que leer el acuerdo con el fondo, lo que escribe el fondo, porque ahí están obligados de alguna manera a decir la verdad. Y en esa primero plantean un escenario que llaman base, maravilloso, donde vamos a tener problemas, pero estamos mal, pero vamos bien. Y después hacen un escenario, segundo, que para mí es el más realista, que es un escenario adverso. Y entonces ahí empiezan a poner sobre la mesa todos los problemas que tiene la Argentina y los riesgos, porque dicen, bueno, si estamos dando plata para que esa plata se fugue, entonces no se resuelve el problema del sector externo. Si no se resuelve el problema del sector externo, va a haber más devaluación. Y si hay más devaluación, va a haber más inflación. Y si hay más inflación, también va a haber más recesión. Ese escenario, que es el escenario adverso, que se llama el riesgoso, es el que nos espera, es el que hasta ellos mismos están escribiendo, donde ya, por ejemplo, están proyectando que este año la economía va a caer y que el año que viene no va a mejorar, que no va a haber rebote, como dice el gobierno, y además están ellos proyectando una inflación para este año del orden del 32%, el mismo Fondo Monetario Internacional. Entonces, yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que no hay ninguna razón para pensar que este ajuste brutal que nos está imponiendo, ayer lo vimos con el aumento de tarifas de transporte, lo vimos con el recorte de las jubilaciones, de las asignaciones familiares, con lo que quieren hacer con la seguridad social y recortar las jubilaciones. Sabemos que los ajustes, como bien decía Carlos, es menos ingreso, menos capacidad de mercado interno, menos consumo, más recesión, y con recesión no se puede resolver ninguno de los problemas que tenemos de mercado de trabajo, ni de exportación, ni de crecimiento, ni de inversión. Entonces, volviendo a lo que vos preguntabas, no se advierte, no voy a dar un número del dólar, pero sí este dólar hoy, esta pasca que estamos viviendo en la última semana, está atada con alambres. No hay ninguna razón para pensar que es sostenible en el tiempo, porque la verdad que cuando uno mira lo que fue la fuga de capitales, que ya casi 5.000 millones de los 15.000 que nos dieron, en un mes se fueron 5.000 millones de fuga. Entonces, ¿se están prestando para qué? Para que haya más inversión en la Argentina, están prestando para que se estén importando bienes de capital, no se está prestando otra vez más para que haya un sector de los argentinos que estén fugando esas divisas. Entonces, esto ya nos pasó. Entonces, lo que creo que tenemos que saber es que no tenemos que perder la esperanza, en el sentido de que esto ya nos pasó, sabemos cómo va a terminar, y la urgencia es construir un proyecto político alternativo para que el 2019 se empiece a desandar todo este proceso terrible de deterioro social y económico que impone siempre el neoliberalismo. Ahora, perdón, ¿cuánto de lo económico se resuelve jurídicamente? Porque, por ejemplo, las últimas medidas de ajuste impactan directamente en leyes que prevén la movilidad social ascendente y están castigando a los sectores más desprotegidos, particularmente en las asignaciones familiares, por ejemplo. Eso es una buena pregunta para tener en cuenta y para saber la gravedad de lo que fue haber acompañado a sectores de la oposición responsable la reforma previsional, ¿sí? La famosa entre comillas, por eso hice así, me están viendo, porque la ley de reparación histórica no tenía nada de reparación, y sí de ir hacia un activo que recuperamos los argentinos cuando volvimos atrás con las AFJP, que el Fondo Monetario y este gobierno desde el principio quiere avanzar sobre esos recursos, y se sabía que entonces esa reparación histórica iba a generar un vaciamiento de la seguridad social y además un cambio de fórmula que suponía una quita de los bolsillos de los jubilados de cerca de 100.000 millones de pesos, y lo que viene ahora, más ajuste en las asignaciones familiares. Entonces creo que
que lo que hay que entender es que tienen una puertita abierta jurídicamente para hacer lo que están planteando, que no solamente es ahora administrar distintas las asignaciones familiares, sino también para ir enajenando y vendiendo activos del Fondo de Sustentabilidad de la Seguridad Social. Pueden hacerlo porque en la reparación histórica eso se habilitó. Entonces, creo que lo que hay que tener muy en claro para la oposición, para la dirigencia sindical, para la dirigencia política, para la dirigencia empresaria, que hay que tratar de que minimizar el daño que está generando esta política económica, estas decisiones, no dejarle pasar nada en el Congreso de la Nación cuando se trate el presupuesto nacional, cuando se trata de imponer la reforma de la Carta Orgánica que vuelve a poner al Banco Central en manos del sistema financiero, ¿no? Ya perdiendo capacidad soberana para decidir sobre el tipo de cambio, la tasa de interés, el crédito. Entonces, estas cosas se van a jugar ahora, muy prontito. Entonces, hay que, volviendo a lo que usted preguntaba, hay que reconocer el daño que nos generó esa reparación histórica y bueno, que en el 2019 vamos a tener que volver atrás en muchas de estas leyes que realmente han quitado capacidad soberana y capacidad para hacer política distributiva desde el sector público en la Argentina, ¿no? No, a mí me gustaría hablar un poco de política, bueno, saber cómo toma, por ejemplo, la estructuración de las Fuerzas Armadas, vamos a hablar un poco de política provincial también. No sé si tiene alguna primero yo creo que estuvimos hablando de política todo el tiempo, porque esa idea de que hablar de economía no es hablar de política, y después la política se utiliza exclusivamente para estas cuestiones de la economía. Mira, antes de decirle lo de la Fuerza Armada, que ya se lo digo, y continuando a lo que recién decía Mercedes, este gobierno, entre las cosas que levantó e instaló en la opinión pública y que tuvo algún éxito, sobre todo en los sectores medios y demás, fue toda esta cosa de la república y la calidad institucional y el respeto a las instituciones. Y desde el día que asumió, empezó a violar ese concepto. Cuando quiso designar 3 jueces de la Corte Suprema por decreto, hasta cuando acuerda con el Fondo Monetario Internacional y no lo manda al Parlamento. Es decir, el desprecio a las instituciones de la República, porque nosotros deberíamos decir que un gobierno está compuesto por 3 poderes, y el Ejecutivo en realidad lo que tiene que hacer es ejecutar las políticas que tiene que legislar el Legislativo. La apropiación de facultades que el Ejecutivo tiene como excepción, que es el decreto, es la excepción, se va convirtiendo en la norma, y por vía de la utilización del decreto en realidad se va dejando de lado la calidad institucional y se va yendo a un gobierno que no respeta el funcionamiento de las instituciones. Lo de las Fuerzas Armadas es de una gravedad tal, para quienes tenemos memoria, que a uno le produce escozor pensar que se pueda estar iniciando un camino de volver atrás en el rol perverso que las Fuerzas Armadas jugaron en algún momento en la historia de la Argentina. El propio presidente tuvo que ir para adelante y para atrás. Primero dijo que se iban a usar en seguridad interior, después aclaró que no. Es como la INVAP, primero dijo que no y después recularon y acomodaron un poquito que sí. No hay una apropiación de la justicia también, Carlos. No hay una apropiación de la justicia. Sí, claro, parte del tema, sí. Pero estoy contestando a la pregunta. Entonces, no hay ninguna experiencia internacional también que muestre que el uso de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna ha traído otra cosa que más muertes, más masacres, más asesinatos injustificados, más represión. Es algo que la ciudadanía debe impedir que suceda. El rol de la Fuerza Armada está claramente establecido en la Constitución. Volver a la teoría del enemigo externo, de la seguridad interior y todas estas cosas que están dando vueltas son peligrosísimas. La ampliación de la definición de enemigo externo, que permite que, por ejemplo, yo digo, Santiago Maldonado parecía que era integrante de una organización
vinculada a una organización internacional. Podría perfectamente encajar en esa caracterización que están intentando en este momento instalar. Es decir, son cosas que creo que la ciudadanía, ya hasta por encima de todo, yo no puedo imaginar a los radicales acompañando este proceso en este tema. Es decir, en otras cosas podríamos discutir, aún me cuesta verlos en mucho, pero digo, en este, que fue incluso en las banderas de Alfonsín, que sean, aunque sean cómplices pasivos, silenciosos, de la posibilidad de volver a poner a la Fuerza Armada en un rol como me parece de una peligrosidad notable. Carlos Heller finalizaba esta parte de la conferencia de prensa, empezó luego el acto al que hacíamos mención, pero 2 o 3 cuestiones marcó Del Pont muy clara respecto de una perspectiva diría yo, de trampolín al vacío, digamos.